Buenas tardes, mis amados hermanos. Como cada domingo tenemos el privilegio de que el Señor nos utilice como instrumento en sus manos para entregarle su palabra, es decir, para proclamar su palabra a través de las transmisiones. Y hoy, en ese día, vamos a hacerlo de tal manera que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y ustedes que nos están escuchando. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos concedes el privilegio de poder ser instrumento en tus manos. Por lo tanto, Señor, te agradezco esa predilección, Señor, que nos das a nosotros como parte de tu iglesia. Permite, Señor, que todo lo que salga en este momento, Señor, pueda ser de edificante para tu pueblo, para los que escuchan también. En el nombre de Cristo oramos, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia del Señor Jesús, la iglesia de Cristo. Es un cuerpo en la cual es la cabeza y nosotros componemos ese gran cuerpo como miembros unidos a Él, porque tenemos que entender que como miembros tenemos que estar unidos a ese cuerpo y todos tenemos el movimiento y todos tenemos una labor específica que hacer dentro de ese cuerpo. Entonces, para eso les invito a buscar allá en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 10, específicamente los versículos 24 y 25. La palabra de Dios dice de esta manera, desde el 23, vamos a leer desde el 23 hasta el 25, allá vamos a tener el pasaje bíblico. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto es lo que dice el escritor sagrado de esta epístola. Últimamente, ustedes pueden ser testigos de lo que les voy a comentar. Si creemos nosotros en las encuestas que se hacen por distintos organismos de gobierno, en los censos que se hacen como nación, y las partes privadas de los encuestadores, nos podemos dar cuenta, hermanos, que las encuestas en estos últimos tiempos no son nada favorables para la religión. Y sobre todo en la parte de los cristianos que realmente siguen una costumbre y un hábito de vida, un estilo de vida en la cual hemos crecido. Usted puede ser que nació en una cuna evangélica y tiene cierto estilo en su manera de ser, porque recibieron las enseñanzas de este hogar a través de sus padres. Pero mucha gente que se une a la iglesia, ellos vienen de familias que no son creyentes, y ellos por algún motivo son llamados a creer en el evangelio y se unen a la iglesia. Es decir, se preparan y confiesan a que Jesús es su Salvador, su Rey y su Señor delante de la iglesia. Es decir, que ellos confiesan delante de los hombres que ellos han creído en el Señor Jesucristo, lo que Él les ha dado. Entonces, de esta manera se forma la iglesia de Cristo, de esta manera se forman las iglesias a nivel mundial. Vamos a identificarlo de esta manera, porque la iglesia de Cristo es universal. Entonces, de esta manera
la iglesia, son miembros, ¿verdad?, en plena comunión que pertenecen a un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Entonces, en esas encuestas, hermanos, no es nada grato para nosotros en estos últimos días. Vemos cómo a través del resultado de ello podemos ver que el crecimiento espiritual está muy por abajo del crecimiento como iglesia. Muchos prefieren la espiritualidad solitaria, es decir, personalmente, no unidos, personalmente tratan de buscar la comunión con Dios. Y tenemos que entender que cuando nosotros buscamos a Dios de una manera personal, creyendo en Él, lo encontramos. Efectivamente, no podemos desmentirlo. Pero por otra parte muy importante es que quizás no estamos uniéndonos como cuerpo. Sí, un cuerpo trabaja con todos los miembros y vemos nosotros que están unidos. Pero en este apartado vemos nosotros que las iglesias últimamente no se están reuniendo. Efectivamente no están reuniendo. No estoy hablando de hace 2 años, sino vamos a hablar de 2 décadas para acá. Vemos que la iglesia empezaron a disminuir desfavorablemente. ¿Alguna razón? Desde luego. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de conservar, debemos ser el ejemplo para los demás de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros tenemos que hacer como buenas obras. Sí, para eso fuimos constituidos como discípulos de Jesucristo. Es decir, somos salvos no por hacer buenas obras, sino para que nosotros podamos demostrar a través de nuestro testimonio las buenas obras que podemos hacer. Sí, nacemos de nuevo para hacer buenas obras. Eso agrada al Señor y esto en realidad es importante para nosotros como iglesia. Jesús tenía una costumbre que en realidad debemos nosotros de imitar. Debemos de imitar. Y qué importante es que nosotros vayamos a la palabra de Dios y con base en lo que leemos directamente de la palabra de Dios, nosotros podamos confirmar de lo que nosotros estamos escuchando o de lo que nosotros estamos proclamando. La palabra de Dios, Jesús fue el ejemplo de esto. Cuando Jesús empieza su ministerio, hermanos, aquí podemos ver una parte importante de lo que estamos hablando. Dice en el versículo 15, vamos a ver desde el 15 y 16, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Luego vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hermano, esto es algo muy importante para nosotros hoy en día como cristianos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él tenía este estilo de vida. Como dice aquí el evangelista, tenía la costumbre de lo que Él había aprendido. Y no por ser el Hijo de Dios, sino como hijo de familia. Tenemos que identificar a Jesús, porque Él tenía naturaleza humana y divina, pero Él creció en un hogar y fue instruido, enseñado por sus padres, María y José, y junto con sus hermanos. Pero Jesús aquí dice, conforme a su costumbre, de lo que Él había sido criado. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, como creyentes en Jesucristo, podamos seguir este ejemplo de Jesús, de reunirnos en el día de reposo, cuando nos toca ir a alabar al Señor, procuremos hacerlo. Es verdad que ustedes me pueden decir, ahorita están cerrados los templos. Sí, efectivamente, estamos cerrados.
por los protocolos sanitarios y por una parte también para que nosotros también cumplamos con los requisitos que nos piden. Pero muy pronto, hermano, muy pronto se tiene que abrir los templos. Y ojalá que sea esa ocasión para que cuando regresemos nosotros al templo, cuando el Señor abra la oportunidad de hacerlo, porque esto tiene que terminar, hermanos. Esto no se va a quedar. Tiene que continuar con la alabanza, la adoración en el santuario. Entonces, como Jesús, aprendamos de Él. Usted quizá también ha ido en los templos cuando estaban abiertos y se gozaba usted con su familia o con los que la acompañaban de poder alabar y adorar a ese Dios. Y realmente nosotros podamos gozarnos junto con los demás hermanos, de unirnos para elevar esa alabanza y esa adoración como hermanos y que llegue al trono de la gracia de ese Dios que debemos de adorar. Mucha gente hoy en día trata de buscar a través de los medios de comunicación, de la internet y de otras redes sociales, otras cosas que en realidad a lo mejor nos desvían de la realidad de lo que habla la palabra de Dios. Quizá alguna modalidad que últimamente se está dando, nosotros procuramos investigar, indagar de qué es. Pero hermanos, no nos desviemos de lo que es la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios, cuando nosotros nos preparamos para adherirnos al cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es el libro de la fe y práctica, que nosotros tenemos. Y por lo tanto, la creencia, la doctrina que tenemos allá, no la debemos nosotros de desvirtuar. La debemos de practicar, así como leímos aquí en el Evangelio de San Lucas, que Jesús tenía la costumbre en el día de reposo de ir a las sinagogas y leer, estar con los hermanos, leer la palabra de Dios para el alimento del alma de cada uno de nosotros. No tratemos de alimentar el alma de cada uno de nosotros con cosas que en realidad no van con la palabra de Dios. Tratemos nosotros de encontrar en la palabra de Dios el consuelo, hermanos, el consuelo, la fortaleza en el momento difícil de nuestra vida. ¿Cuántas cosas podemos encontrar en la misma palabra de Dios cuando estamos nosotros a lo mejor desanimados por alguna razón? Estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, como puede ser en estos días. El confinamiento nos ha causado muchos problemas en nuestro estado emocional. Pero como cristianos, hermanos, tenemos nosotros que seguir adelante, porque estas son cosas que están profetizadas, tiempos difíciles que tenemos que vivir nosotros como cristianos. Entonces, la palabra de Dios nos apremia, sí, te lo digo, como la palabra estamos estudiando, estamos leyendo, la palabra de Dios nos apremia a que nosotros no nos dejemos de congregar como muchos, así lo dice, puedes leerlo otra vez en tu texto, tienen costumbre de hacerlo. No, hermanos, tengamos el hábito, el estilo de vida de no dejarnos de congregar, de estar pendientes con nuestro crecimiento espiritual, crecer en Cristo. Esto es lo que debemos hacer nosotros en estos tiempos difíciles, hermanos. Entonces, procuremos, hermanos, no alejarnos de lo que es la comunión con Dios a través de las oraciones que podemos tener nosotros los jueves, los domingos. Tratemos de una manera, estando en el hogar, al menos juntos, participando en el culto, en el momento de la oración,
en el momento de la reflexión de la palabra de Dios, aprendamos de ello, hermano, porque para eso se proclama la palabra de Dios, para que nosotros oigamos. Y recuerden que dice la palabra de Dios, que toda palabra que sale de Dios, de su boca, no regresará a él vacía, y hará lo que él así quiere. Y se cumpla un propósito, hermano. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que sigamos el ejemplo que Jesús dio, a pesar de que él, siendo hijo de Dios, él tenía la costumbre de ir en el día de reposo a adorar, leer la palabra, estar en comunión con sus hermanos, con los demás de la sinagoga, y gozarse de las delicias del día del Señor. Ojalá usted pueda entender esto, hermano. Ojalá que usted pueda ponerlo en práctica, porque la Biblia dice que si creemos en lo que dice la palabra de Dios, la tenemos que poner en práctica. Así que yo les invito a que ustedes reflexionen en ello, y la palabra de Dios nos apremia, como leímos hace un momentito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, porque el día del Señor se acerca. Así que, hermanos, en estos tiempos, a lo mejor ya estamos cerca del día del Señor, pero mientras tanto vamos a unirnos como iglesia, como miembros de ese cuerpo, y alabar y adorar, alimentarnos con la palabra del Señor, porque recuerden que la palabra del Señor es viva y es verdadera. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, la fraternidad, la hermandad como cristianos nos fortalece a nosotros. Ojalá que muy pronto nosotros podamos tener el privilegio nuevamente de congregarnos en el santuario. Y ojalá que estemos aprendiendo de lo que durante casi 2 años hemos estado en nuestras casas. Ojalá que esto pueda ser algo muy importante para nosotros próximamente. Así que les invito a que reflexionemos en ello. Y recuerden que los cristianos son como brasas de carbón, juntos fulguran. ¿Sí? El carbón, cuando está junto, unido, ¿sí? en grupo, así, y es atizado con el fuego, hermanos, fulgura. Pero mientras estemos separados, nos enfriamos. Entonces yo les invito a que reflexionen esto, y próximamente, hermanos, nos unamos al amor, a la esperanza que como hermanos debemos de tener, pertenecientes a un cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Bendiciones para todos. Padre bendito, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de presentar tu palabra a tu pueblo que escucha. Te pedimos que sea de bendición, Señor. Pero al mismo tiempo te queremos pedir por cada familia de esta misión, por cada familia de esta comunidad, de esta colonia, por cada familia que a lo mejor están enlazados en la transmisión, que sea de gran bendición. Te pedimos por cada uno de ellos, y especialmente te pedimos por aquellos que están pasando momentos difíciles de salud, Señor. Sé tú con ellos, sé tú el doctor por excelencia. En tus manos encomiendo a la familia de Alfredo Zulup y de su familia, con Victoria, Señor, su compañera. Te damos gracias, Señor, porque podemos orar a favor de ellos, y también oramos a favor de todas las familias de esta misión, y también a todas las familias que componen esta comunidad en donde nosotros estamos hoy en día. Muchas gracias te damos por ellos, Señor, y en tu nombre entregamos nuestra oración. Amén.